Nunca pensé que a los 67 años de edad escucharía de mi propio hijo las palabras más dolorosas que una madre puede oír. Pero esa tarde de domingo, cuando corrí hasta la casa de Ricardo con el corazón destrozado, buscando el consuelo que solo un hijo puede dar, él me miró a los ojos y dijo: «Si no te gusta mi esposa, el problema es tuyo, mamá». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Mi nombre es Delia Rosales, y esta es la historia de cómo una humillación me llevó a descubrir la verdad que cambiaría nuestra familia para siempre. Todo comenzó ese domingo después de misa. Había preparado mi famoso pastel de chocolate, ese que las niñas siempre pedían, y fui hasta la casa de Ricardo para pasar la tarde con mis nietas Mariana y Lidia. El sol entraba por las ventanas de su casa, creando esos rayos dorados que siempre me recordaban a cuando él era pequeño. Toqué la puerta con mi sonrisa de abuela, cargando el pastel envuelto en papel de aluminio y un pequeño regalo para cada niña. Cristina abrió la puerta. Su expresión cambió inmediatamente cuando me vio. No era sorpresa, era fastidio. «¿Qué haces aquí, Delia?». Su voz tenía ese tono que ya conocía bien, esa manera de decir mi nombre como si fuera una molestia. «Vine a ver a las niñas. Traje pastel». Le mostré la bandeja con una sonrisa que intentaba ocultar la incomodidad que siempre sentía en su presencia. «Las niñas están ocupadas. Tenemos planes». Cristina se quedó parada en la puerta, bloqueando mi entrada. No me invitó a pasar. No preguntó por mi salud. No sonrió. Solo me miraba como si fuera una vendedora inoportuna. «¿Planes? Es domingo. Pensé que podríamos». «Pensaste mal». Su respuesta fue seca, cortante. «Además, no me gusta que vengas sin avisar. Es mi casa, no la tuya». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Sentí el calor subir por mi cuello, esa sensación de humillación que te hace querer desaparecer. «Perdón, yo solo quería». Quería. Siempre quieres algo. ¿Por qué no llamas antes? ¿Por qué no respetas nuestros espacios? Su voz se alzó lo suficiente para que los vecinos pudieran escuchar. Yo solo tenía el pastel en las manos, sintiendo cómo se me hacía más pesado con cada palabra. «¿Está Ricardo?», pregunté, intentando mantener la Kempoucher. «Está descansando. Y no lo voy a despertar por esto». «Esto». Así me llamó. «Esto». Como si mi presencia fuera un problema que resolver. «Las niñas están viendo una película. No las voy a interrumpir». Alcancé a escuchar las risas de Mariana y Lidia desde la sala, esas voces que siempre alegraban mi corazón. Pero ahora sonaban tan lejos, tan inalcanzables. Solo quería pasar un rato con ellas. Mi voz se quebró ligeramente. «Soy su abuela». Cristina suspiró con exageración, como si fuera la mujer más paciente del mundo lidiando con una niña caprichosa. «Y yo soy su mamá. Y digo que hoy no es un buen día. Punto». Cerró la puerta un poco más, dejando solo una rendija abierta. «Tal vez la próxima semana. Tal vez». Me quedé ahí parada, con el pastel en las manos, sintiendo como la humillación se convertía en algo físico, algo que me pesaba en el pecho. Los vecinos salían de sus casas para ir a almorzar, y yo estaba ahí, rechazada en la puerta de la casa de mi propio hijo. Una señora mayor con un pastel que nadie quería. Una abuela que no era bienvenida. Cristina cerró la puerta sin decir adiós. Sin una disculpa. Sin una explicación. Solo el sonido seco de la madera contra el marco, y yo del otro lado, sintiendo como algo se rompía dentro de mí. No era la primera vez que me rechazaba, pero esta vez fue diferente. Esta vez sentí que no era solo rechazo, era desprecio. Era como si mi existencia fuera un inconveniente en la vida perfecta que ella había construido. Caminé hasta mi carro con pasos lentos, pesados. Puse el pastel en el asiento del copiloto y me quedé ahí sentada, con las manos en el volante, sintiendo como las lágrimas se acumulaban en mis ojos. 67 años de vida, 38 años siendo madre, y nunca me había sentido tan pequeña, tan insignificante, tan invisible. Manejé hasta la casa de Ricardo decidida a hablar con él. Necesitaba que su hijo supiera lo que había pasado. Necesitaba que entendiera que su esposa me había humillado, que me había tratado como si fuera una extraña. Necesitaba que él, mi hijo, el niño que crié con tanto amor, me defendiera.
que me protegiera como yo lo había protegido a él toda la vida. Cuando llegué a su oficina en casa, lo encontré revisando unos documentos. Ricardo, hijo, necesito hablar contigo. Mi voz temblaba ligeramente. Él levantó la vista, y por un momento vi al niño que solía correr hacia mí cuando llegaba del trabajo. ¿Qué pasó, mamá? Es Cristina. Fui a la casa y me humilló delante de los vecinos. No me dejó entrar, no me dejó ver a las niñas. Me trató como si fuera una desconocida. Ricardo suspiró. Ese suspiro que ya conocía, que me decía que él pensaba que yo estaba exagerando. Mamá, tal vez fue un malentendido. No fue un malentendido, hijo. Fue deliberado. Fue cruel. ¿Qué quieres que haga? Su pregunta me dolió más que las palabras de Cristina. Que hables con ella. Que le digas que soy tu madre, que soy la abuela de las niñas. Que merezco respeto. Entonces vino el momento que cambió todo. Ricardo me miró directamente a los ojos y con una frialdad que nunca había visto en él, dijo: si no te gusta mi esposa, el problema es tuyo, mamá. Ella es mi familia ahora. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Pero yo también soy tu familia. Y siempre serás mi madre. Pero ella es mi esposa, y si no pueden llevarse bien, esa es su problema, no mío. Me quedé ahí parada, sintiendo como el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Mi hijo, mi único hijo, el niño que había criado sola después de que su padre nos abandonara, me estaba diciendo que yo era el problema. Que mi dolor no importaba. Que mi humillación no era su responsabilidad. Que había elegido a ella por encima de mí. Entiendo, fue lo único que pude decir. Mi voz sonó más calmada de lo que realmente me sentía. Tienes razón. Si no me gusta tu esposa, el problema es mío. Y voy a resolver mi problema. Ricardo asintió, como si hubiera ganado una discusión. Como si hubiera puesto a su madre difícil en su lugar. Me alegra que lo entiendas, mamá. Salí de esa casa con una claridad que no había tenido en años. Mi hijo había tomado una decisión. Había elegido su lado. Y yo, Delia Rosales, iba a resolver mi problema de una manera que ninguno de ellos esperaba. Porque a veces, cuando te empujan contra la pared, descubres que tienes una fuerza que no sabías que existía. Esa noche, sentada en mi sala con una taza de café frío, supe que algo había cambiado para siempre. Ya no era la madre que rogaba por un lugar en la vida de su hijo. Era una mujer que había decidido que merecía respeto, y que iba a conseguirlo. Cueste lo que cueste. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Ricardo resonaban en mi cabeza como un eco doloroso. Me levanté de la cama y fui hasta la cocina a prepararme un té de manzanilla, pero ni siquiera el calor de la taza pudo calentar el frío que sentía en el pecho. Fue ahí, en el silencio de mi cocina, que comenzaron a llegar los recuerdos. Uno tras otro, como piezas de un rompecabezas que finalmente empezaba a formar una imagen clara. El cumpleaños de Mariana. Hace 3 meses. Yo había comprado un vestido hermoso para mi nieta, color rosa con pequeñas flores bordadas. Cuando llegué a la fiesta, Cristina me recibió con una sonrisa forzada. Ay, Delia, no tenías que traer nada. Pero cuando vio el regalo, su expresión cambió. Es muy elegante para una niña de 8 años. Mariana prefiere ropa más simple. Lo dijo delante de otros invitados, como si yo no conociera los gustos de mi propia nieta. Recuerdo que intenté explicar que Mariana había visto el vestido en una tienda y había dicho que era bonito. Pero Cristina me interrumpió. Mariana dice muchas cosas. Los niños cambian de opinión constantemente. Me hizo sentir como si fuera una anciana desconectada de la realidad, alguien que no entendía a los niños modernos. El vestido quedó en su caja, guardado en un closet, probablemente olvidado para siempre. Luego vino el recuerdo del Día de las Madres. Había invitado a toda la familia a mi casa para un almuerzo especial. Preparé todos los platos favoritos de Ricardo, decoré la mesa con flores del jardín, incluso compré vino especial para la ocasión. 2 horas antes de la cita, recibí una llamada de Cristina. Delia, lo siento mucho, pero Lidia amaneció con fiebre. No podemos ir. Yo me ofrecí inmediatamente. Puedo llevarles comida, o cuidar a Lidia para que ustedes vengan un rato. No, no es necesario. Es mejor que nos quedemos en casa, en familia.
En familia. Esas palabras me golpearon entonces, pero no les presté la atención que merecían. Más tarde, navegando por las redes sociales, vi las fotos. Cristina había publicado imágenes de su día perfecto en familia. Pero no era en casa. Estaban en un restaurante elegante del centro de la ciudad. Ricardo, Cristina, Mariana y Lidia. Todos sonriendo. Lidia se veía perfectamente saludable, corriendo entre las mesas. No había fiebre. No había enfermedad. Solo había una mentira para evitarme. Me quedé mirando esas fotos durante horas. Mi comida se enfrió en la mesa, las flores se marchitaron, y yo me quedé ahí, sola, entendiendo que había sido deliberadamente excluida de su celebración del Día de las Madres. El día que se supone que es para honrar a las madres, y la abuela había sido borrada de la ecuación. Otro recuerdo llegó como una ola fría. La obra de teatro de Mariana en la escuela. Mi nieta tenía el papel principal, y durante semanas me había estado contando sobre su personaje, practicando sus líneas conmigo por teléfono. Abuela, tienes que venir a verme actuar, me había dicho con esa emoción pura que solo tienen los niños. Por supuesto que iba a ir. Era mi nieta, mi orgullo. Pero cuando llamé a Ricardo para confirmar la hora, me dijo que no había boletos disponibles. Es un teatro muy pequeño, mamá. Solo hay espacio para los padres. Yo le pregunté si podía conseguir un boleto extra, si podía hablar con la escuela. Ya intenté. No se puede. Su respuesta fue tan final, tan definitiva, que no insistí. No quería ser la abuela problemática que causa inconvenientes. Días después, vi las fotos en el perfil de Cristina. Ahí estaban ellos, pero no estaban solos. Había otros abuelos en la audiencia. Muchos abuelos. El teatro no era tan pequeño como me habían dicho. Había asientos vacíos, espacios suficientes para una abuela más. Pero esa abuela no era bienvenida. La graduación de kinder de Lidia. Otra celebración familiar de la que fui cuidadosamente excluida. Es muy temprano, mamá, a las 8 de la mañana. No queremos que te levantes tan temprano. Como si fuera una anciana inválida que no puede despertar temprano. Como si no hubiera trabajado durante 40 años levantándome a las 5 de la mañana para mantener a mi familia. La primera comunión de la hija de mi prima. Toda la familia estaba invitada, pero cuando pregunté si Ricardo y su familia irían, me dijeron que tenían otros planes. Después me enteré por mi hermana que sí habían ido, pero se habían sentado en la parte de atrás y se habían ido inmediatamente después de la ceremonia. No querían quedarse a la celebración donde estarían obligados a socializar conmigo. Cada recuerdo era como abrir una herida que había tratado de sanar con excusas y justificaciones. Están ocupados, me decía a mí misma. La vida moderna es complicada, me repetía. Los jóvenes tienen sus propias tradiciones, me consolaba. Pero ahora, en la claridad dolorosa de esa noche, podía ver la verdad. No era casualidad. No era mala suerte. No era malentendido. Era un plan sistemático para borrarme de sus vidas. Recordé las llamadas telefónicas que se habían vuelto cada vez más cortas. Antes podía hablar con Ricardo durante una hora, contándole sobre mi día, preguntándole sobre el suyo. Ahora las conversaciones duraban 5 minutos. Estoy ocupado, mamá. Te llamo después. Pero después nunca llegaba. Yo tenía que llamar de nuevo la próxima semana, y la conversación era igual de breve. Las visitas que se espaciaron cada vez más. Antes venían a visitarme los domingos. Era nuestra tradición familiar. Poco a poco, los domingos se convirtieron en cada 2 semanas, luego una vez al mes, luego solo en ocasiones especiales. Incluso en esas ocasiones especiales, había una tensión en el aire, como si estuvieran cumpliendo con una obligación desagradable. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había mecido a Ricardo cuando era bebé, el mismo donde le había leído cuentos cuando era niño, el mismo donde habíamos visto películas cuando era adolescente. Ahora era solo el sillón donde una anciana descubría que había sido gradualmente irás de la vida de su familia. Pero lo más doloroso de todo fue recordar mi propia complicidad. ¿Cuántas veces había justificado su comportamiento? ¿Cuántas veces había encontrado excusas para sus mentiras? ¿Cuántas veces me había convenido a mí misma de que estaba exagerando, de que era mi imaginación, de que era normal que las familias jóvenes tuvieran menos tiempo para las abuelas?
Había sido la arquitecta de mi propia invisibilidad. Cada vez que aceptaba una excusa, cada vez que fingía entender, cada vez que me tragaba mi dolor para no causar problemas, había estado dándoles permiso para tratarme como si fuera prescindible. La manipulación había sido tan sutil, tan gradual, que no la había visto hasta que fue demasiado tarde. Como la rana en agua hirviendo, me había acostumbrado lentamente al maltrato hasta que se sintió normal. Hasta que me convencí de que merecía menos, que pedía demasiado, que era demasiado sensible. Pero esa noche, sentada en mi sala, rodeada de fotos familiares donde aparecía sonriendo junto a las personas que ahora me rechazaban, algo cambió dentro de mí. La tristeza se estaba transformando en algo diferente. No era ira. No era venganza. Era claridad. Era determinación. Era la certeza de que Delia Rosales no iba a desaparecer silenciosamente. Me levanté del sillón y fui hasta el espejo del pasillo. Me miré a los ojos, esos ojos que habían visto 67 años de vida, que habían llorado por este hijo, que habían velado sus noches cuando estaba enfermo, que habían brillado de orgullo cuando se graduó, cuando se casó, cuando se convirtió en padre. Se acabó, le dije a mi reflejo. Se acabó el ser invisible. Se acabó el ser el problema. Se acabó el aceptar migajas de respeto. Mi voz sonó firme, más firme de lo que me había sentido en años. Si soy un problema, voy a ser un problema que no puedan ignorar. Esa madrugada supe que algo fundamental había cambiado en mí. Ya no era la madre que rogaba por amor. Era una mujer que había decidido que merecía respeto, y que iba a conseguirlo. La guerra silenciosa que Cristina había declarado contra mí estaba a punto de tener una respuesta. Y ella no tenía idea de con quién se había metido. Porque Delia Rosales había criado a un hijo sola, había trabajado 2 empleos para mantener una familia, había sobrevivido a la pobreza, al abandono y a la soledad. Y ahora iba a sobrevivir a esto también. Pero esta vez, no iba a sobrevivir en silencio. El amanecer llegó como una revelación. No había dormido en toda la noche, pero no me sentía cansada. Me sentía despierta por primera vez en meses, tal vez en años. Me levanté de mi sillón y preparé café, no porque lo necesitara, sino porque quería sentir el ritual familiar mientras procesaba lo que había descubierto sobre mi propia vida. Me senté en la mesa de la cocina con mi taza humeante y una libreta vieja que había encontrado en el cajón. Con letra cuidadosa, comencé a escribir. No era una lista de quejas ni un registro de heridas. Era algo diferente. Era un inventario de la verdad. Cristina me ha estado alejando sistemáticamente de mi familia, escribí en la primera línea. Las palabras se veían diferentes en papel, más reales, más definitivas. Ricardo ha elegido permitirlo. Esa segunda línea dolió más que la primera. Porque una cosa era que mi nuera me rechazara, pero otra muy distinta era que mi hijo se hiciera cómplice. Seguí escribiendo. Cada mentira, cada excusa, cada exclusión. Pero no con amargura. Con la frialdad de un detective documentando evidencia. Porque eso era lo que estaba haciendo. Estaba documentando un crimen contra mi corazón de madre, contra mi dignidad de mujer, contra mi lugar en esta familia que había ayudado a construir. Cuando terminé de escribir, releí todo. 5 páginas de manipulación sutil, de gaslighting emocional, de exclusión sistemática. Era impresionante ver el patrón tan claramente. Habían sido tan cuidadosos, tan metódicos. Nunca un rechazo directo que pudiera ser confrontado. Siempre una excusa razonable, siempre una justificación que me hacía quedar como la exagerada si me quejaba. Pero ahora veía el diseño completo. Y era brillante en su crueldad. Cerré la libreta y la guardé en mi bolso. No era evidencia para mostrar a nadie más. Era evidencia para mí misma. Para recordarme que no estaba loca, que no estaba exagerando, que no era demasiado sensible. Era evidencia de que tenía derecho a sentirme traicionada, herida, y sobre todo, furiosa. Me duché y me vestí con cuidado especial. No porque tuviera planes específicos, sino porque quería sentirme como la mujer fuerte que sabía que era por dentro. Me puse mi vestido azul marino, el que Ricardo siempre decía que me hacía ver elegante. Me maquillé ligeramente, me peiné con esmero. Si iba a reclamar mi lugar en esta familia, iba a hacerlo como Delia Rosales en su mejor versión. Desayuné tranquilamente, leyendo el periódico como hacía cada mañana.
Pero hoy las noticias parecían triviales comparadas con la revolución silenciosa que estaba ocurriendo dentro de mí. Había pasado de víctima a estratega en el transcurso de una noche. Y me gustaba esta nueva versión de mí misma. El teléfono sonó alrededor de las 10. Era Ricardo. Hola mamá, ¿cómo amaneciste? Su voz sonaba normal, como si la conversación de ayer nunca hubiera ocurrido. Como si no me hubiera roto el corazón con sus palabras frías. Buenos días, hijo. Muy bien, gracias. Mi voz también sonaba normal. Tal vez demasiado normal. Oye, mamá, ¿podrías cuidar a las niñas el viernes en la noche? Cristina y yo queremos salir a cenar. La petición me llegó como una bofetada. Después de humillarme, después de excluirme, después de decirme que si no me gustaba su esposa el problema era mío, ahora me necesitaban. Ahora sí era conveniente que la abuela existiera. ¿El viernes?, pregunté, manteniendo mi voz neutra. Sí, es que encontramos un restaurante nuevo que queremos probar. Sabes cómo es difícil salir con las niñas. Lo sabía perfectamente. También sabía que yo había sido su niñera gratuita durante años, siempre disponible cuando me necesitaban, siempre descartada cuando no. Déjame verificar mi agenda, le dije. Sabía perfectamente que no tenía planes. Mi agenda social se había reducido considerablemente desde que comenzó este alejamiento sutil. Pero quería que él esperara. Quería que sintiera, aunque fuera una pequeña fracción de la incertidumbre que yo había sentido todos estos meses. ¿Tu agenda?, preguntó, y pude detectar sorpresa en su voz. Su mamá nunca había tenido una agenda que consultar. Su mamá siempre estaba disponible para él. Sí, hijo. Tengo algunas actividades nuevas. No era mentira. Tenía planes. Solo que esos planes todavía se estaban formando en mi mente. Ah, ok. Bueno, avísame cuando puedas. Colgó sin despedirse, probablemente molesto porque no había recibido el sí inmediato que esperaba. Me quedé sosteniendo el teléfono, sintiendo una pequeña satisfacción. Era un cambio mínimo, pero era un comienzo. Salí a caminar por el barrio. Necesitaba moverme, necesitaba pensar con claridad. Las calles familiares se veían diferentes bajo esta nueva perspectiva. Todo se veía más nítido, más definido. Como si hubiera estado viendo la vida a través de un vidrio empañado y alguien finalmente lo hubiera limpiado. Pasé por la casa de mi vecina, doña Carmen. Estaba regando sus plantas en el jardín frontal. Buenos días, Delia. ¿Cómo está? Muy bien, Carmen. Disfrutando este día hermoso. Me detuve a conversar con ella, algo que no había hecho en mucho tiempo. Había estado tan concentrada en mis heridas familiares que había descuidado otras relaciones. No te he visto mucho últimamente, comentó Carmen. He estado un poco ocupada con la familia, mentí automáticamente. Pero luego me detuve. ¿Por qué estaba protegiendo a Ricardo y Cristina? ¿Por qué estaba manteniendo sus secretos? Bueno, en realidad he estado reflexionando sobre algunas cosas. A veces necesitamos reevaluar nuestras prioridades. Carmen asintió sabiamente. A nuestra edad, ya no tenemos tiempo para desperdiciar en cosas que no nos nutren el alma. Sus palabras resonaron en mí como una campana. Tenía razón. A los 67 años, cada día era valioso. Y yo había estado desperdiciando demasiados días, sintiéndome miserable por personas que claramente no valoraban mi presencia. Cuando regresé a casa, me senté en mi jardín con otra taza de café. Las flores que había plantado hace meses estaban floreciendo hermosamente. Había estado tan absorta en mi drama familiar que no había notado cuánto habían crecido. Era una metáfora perfecta. Mientras yo me marchitaba esperando migajas de afecto de mi familia, mi vida real, mi jardín real, había estado floreciendo sin que me diera cuenta. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi hermana Elena, que vivía en otra ciudad. No habíamos hablado en semanas. Otra víctima de mi obsesión con arreglar las cosas con Ricardo. ¿Delia? ¡Qué sorpresa tan agradable! Su voz sonaba genuinamente feliz de escucharme. Hola, Elena. ¿Cómo has estado? Muy bien, hermana. ¿Y tú? Suenas diferente. Estoy bien. De hecho, estoy mejor que bien. Y era cierto.
Me sentía más como yo misma de lo que me había sentido en meses. Elena, ¿te acuerdas cuando éramos niñas y papá nos decía que nunca mendigáramos afecto? Por supuesto. El amor que tienes que suplicar no vale la pena tenerlo, decía. Creo que había olvidado esa lección. Le conté a Elena lo que había estado pasando, no con autocompasión, sino con claridad. Ella escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, hubo un silencio que no era incómodo, sino reflexivo. Delia, me dijo finalmente, me alegra escucharte hablar así. Me tenías preocupada. En los últimos meses sonabas pequeña, como si te hubieras encogido. Tenía razón. Me había encogido. Había permitido que me hicieran pequeña, insignificante, prescindible. Bueno, ya no, le dije con firmeza. Ya no soy pequeña. ¿Qué vas a hacer? Todavía no lo sé exactamente, pero sé que no voy a seguir rogando por un lugar en una mesa donde claramente no me quieren. Me parece perfecto. Y recuerda, hermana, que tienes una familia que sí te valora. No permitas que una situación tóxica te haga olvidar eso. Después de colgar con Elena, me sentí más fortalecida. Tenía razón. Tenía hermanas, sobrinos, amigas, una vida completa más allá de Ricardo y su pequeña familia nuclear. Había estado tan concentrada en la relación que estaba perdiendo que había descuidado todas las relaciones que sí funcionaban. Esa tarde, cuando Ricardo llamó de nuevo para insistir sobre el viernes, le dije simplemente, no voy a poder, hijo. Tengo otros planes. No le expliqué cuáles eran esos planes. No me justifiqué. No me disculpé. Solo le di la misma respuesta breve y definitiva que ellos me habían dado tantas veces. ¿Otros planes? ¿Qué clase de planes? Su sorpresa era evidente. Planes importantes para mí. Pero mamá, necesitamos que cuides a las niñas. Y yo necesitaba muchas cosas que no recibí. La vida está llena de necesidades insatisfechas, Ricardo. Hubo un silencio largo. ¿Estás molesta por lo de ayer? No estoy molesta. Estoy clara. Me dijiste que si no me gustaba tu esposa, el problema era mío. Bueno, estoy resolviendo mi problema. Y mi solución no incluye ser tu niñera conveniente cuando me necesitas y tu estorbo inconveniente cuando no. Mamá, no fue eso lo que quise decir. Fue exactamente lo que quisiste decir. Y está bien. Pero las decisiones tienen consecuencias, hijo. Y esta es una de ellas. Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé sentada en mi sillón, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Poder. No poder sobre otros, sino poder sobre mí misma. El poder de decir no. El poder de poner límites. El poder de no ser una víctima. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Sin ansiedad, sin reproches, sin ese nudo en el estómago que me acompañaba cuando pensaba en mi familia. Dormí como una mujer que había tomado control de su propia vida. Y cuando desperté a la mañana siguiente, supe que Delia Rosales había regresado. La verdadera Delia. La que no mendigaba amor. La que no aceptaba migajas. La que sabía su valor y exigía que otros lo reconocieran también. El juego había cambiado. Y esta vez, yo tenía las cartas. 3 días después de mi conversación con Ricardo, estaba regando mis plantas cuando sonó el timbre. Era martes por la mañana, y no esperaba a nadie. Cuando abrí la puerta, me encontré con un hombre de unos 50 años, bien vestido pero con una expresión de nerviosismo en el rostro. Tenía cabello canoso en las sienes y ojos marrones que me resultaron extrañamente familiares. «¿Señora Delia Rosales?», preguntó con voz vacilante. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle?». El hombre se quitó la gorra que llevaba puesta y la sostuvo entre sus manos. «Mi nombre es Pascual Duarte. Disculpe la molestia, pero necesito hablar con usted sobre algo muy importante. Es sobre su nuera, Cristina Morales». El mundo se detuvo por un momento. Nadie que no fuera de la familia sabía los problemas que tenía con Cristina. Nadie conocía siquiera su nombre completo. «¿Qué sabe usted sobre mi nuera?», pregunté, sin invitarlo a pasar todavía. Había aprendido a ser cautelosa. «Señora, lo que tengo que decirle va a ser difícil de escuchar. Podríamos hablar en privado».
Algo en su voz, una sinceridad que no podía fingirse, me convenció de dejarlo entrar. Lo conduje hasta la sala y le ofrecí café, más por costumbre que por cortesía. Necesitaba mantener mis manos ocupadas para controlar los nervios. Pascual se sentó en el borde del sofá, como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. Señora Delia, antes de empezar, necesito preguntarle algo. ¿Su nuera tiene 2 hijas? Una de aproximadamente 8 años y otra de 6. Sí, respondí lentamente. Mariana y Lidia. Son mis nietas. La expresión de Pascual cambió. Vi dolor en sus ojos, y algo que parecía esperanza mezclada con desesperación. Señora, no sé cómo decir esto de manera suave, así que voy a ser directo. Una de esas niñas es mi hija. Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. ¿Qué está diciendo? Lidia. La menor. Lidia es mi hija biológica. Mi taza de café se tambaleó en mis manos. Eso es imposible. Lidia es hija de mi hijo Ricardo y de Cristina. No, señora. Lidia es hija mía y de la mujer que usted conoce como Cristina Morales. Pero ese no es su nombre real. Me levanté del sillón, necesitaba moverme, procesar lo que estaba escuchando. Señor Duarte, creo que está confundido. Mi nuera se llama Cristina, y lleva casada con mi hijo desde hace 10 años. Pascual sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa de centro. Su nuera se llama Cristina, sí, pero su apellido no es Morales. Su apellido es Vázquez. Y estuvo casada conmigo durante 5 años antes de desaparecer con nuestra hija. El aire se volvió espeso. Me senté de nuevo, esta vez en el borde de mi sillón. Desaparecer. Una mañana me desperté y ya no estaban. Cristina se había llevado a Lidia, que entonces tenía 2 años. Dejó una nota diciendo que no podía seguir conmigo, que necesitaba empezar una nueva vida. Durante 4 años he estado buscándolas. Mis manos temblaron mientras abría la carpeta que él había puesto sobre la mesa. Había fotografías. Cristina, pero más joven, con cabello diferente. Y una niña pequeña que era inconfundiblemente Lidia. Los mismos ojos, la misma sonrisa, la misma manera de inclinar la cabeza cuando estaba pensativa. Esto no puede ser real, murmuré, pero mi voz sonaba hueca hasta para mí misma. Señora, sé que es difícil de creer, pero tengo certificados de nacimiento, certificados de matrimonio, fotografías, videos. Lidia es mi hija. Y Cristina me la robó. Seguí mirando las fotografías. Una de ellas mostraba a Pascual cargando a una bebé que era definitivamente Lidia. La fecha en la parte de atrás decía que la foto había sido tomada cuando ella tenía 1 año. ¿Por qué vino a verme a mí?, pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Porque he estado buscándolas durante años. Contraté detectives privados, revisé registros públicos, seguí cada pista. Finalmente las encontré hace 3 meses. Cristina ahora vive como Cristina Morales, casada con su hijo Ricardo Rosales. Han construido una nueva identidad completamente. Pascual se inclinó hacia adelante. Pero no me he acercado directamente porque no quiero traumatizar a Lidia. Ella era muy pequeña cuando nos separamos. Probablemente no me recuerda. Entonces, ¿por qué vino a mí? Porque he estado observando, tratando de entender la situación familiar. Y he notado que usted parece estar siendo mantenida al margen. He visto cómo Cristina la rechaza cuando viene de visita, cómo evita que usted pase tiempo a solas con las niñas. Mi sangre se heló. Usted me ha estado observando. Solo desde lejos, y solo para entender la dinámica familiar. No soy un acosador, señora Delia. Soy un padre desesperado que quiere recuperar a su hija. Pascual sacó más documentos de la carpeta. Pero mientras la observaba, me di cuenta de algo. Cristina la mantiene alejada deliberadamente. Y creo que sé por qué. ¿Por qué?, pregunté, aunque tenía miedo de la respuesta. Porque usted es inteligente. Porque usted observa. Porque si pasara tiempo suficiente con Lidia, eventualmente notaría cosas. Maneras de hablar, gestos, tal vez incluso recuerdos fragmentados que Lidia podría tener de mí. Cristina no puede arriesgarse a que usted haga preguntas.
Todo comenzó a tener sentido de una manera horrible y perfecta. La exclusión sistemática, la resistencia de Cristina a dejarme pasar tiempo a solas con las niñas, la manera en que desviaba la conversación cada vez que yo hacía preguntas sobre la familia de ella o sobre el pasado de las niñas. ¿Usted está seguro de que Lidia es su hija? Completamente seguro. Tengo el certificado de nacimiento original, donde aparezco como el padre. Tengo fotografías de cada mes de su vida hasta que desaparecieron. Tengo videos de sus primeras palabras, de sus primeros pasos. Su voz se quebró ligeramente. Me perdí 4 años de la vida de mi hija, señora Delia. 4 años que nunca podré recuperar. Me levanté y fui hasta la ventana. Necesitaba aire fresco. Mi mente trabajaba a toda velocidad, conectando puntos que nunca había considerado. ¿Cómo sé que usted no está mintiendo? ¿Cómo sé que no es un hombre peligroso que está inventando esta historia? Pascual asintió, como si hubiera esperado esa pregunta. Tiene razón en ser cautelosa. Por eso traje esto. Sacó un sobre grande de su maletín. Son copias certificadas de todos los documentos legales. Certificados de nacimiento, de matrimonio, de divorcio nunca firmado porque ella desapareció antes de completar el proceso. También hay reportes policiales de personas desaparecidas que presenté cuando se fue. Tomé el sobre con manos temblorosas. Todo parecía auténtico, oficial, real. Había sellos gubernamentales, firmas, fechas que coincidían con la historia que Pascual me había contado. Señora Delia, también hay algo más que necesita saber. Cristina ha hecho esto antes. ¿Qué quiere decir? No es la primera vez que cambia de identidad y desaparece. Antes de casarse conmigo, estuvo casada con otro hombre en Guadalajara. También desapareció de esa relación, aunque en ese caso no había niños involucrados. Pascual me mostró más documentos. Su patrón es siempre el mismo. Se casa, construye una nueva vida, y cuando las cosas se complican o cuando siente que su pasado podría alcanzarla, desaparece y empieza de nuevo. La habitación comenzó a girar ligeramente. Me senté de nuevo, tratando de procesar toda esta información. Está diciendo que mi nuera es una especie de estafadora. No exactamente. No creo que busque dinero o beneficios materiales. Creo que busca escapar. ¿De qué? No lo sé. Pero cada vez que su pasado se acerca demasiado, ella crea una nueva identidad y huye. ¿Y por qué no se ha ido esta vez? Porque esta vez es diferente. Esta vez tiene a Mariana, que sí es hija de su hijo. No puede llevarse solo a Lidia sin levantar sospechas. Y su hijo la ama, le ha dado estabilidad. Por primera vez, tiene más razones para quedarse que para huir. Pascual me miró directamente a los ojos. Pero usted la pone nerviosa. Por eso la mantiene alejada. Me quedé sentada en silencio durante varios minutos, mirando las fotografías esparcidas sobre mi mesa de centro. Fotos de una vida que no conocía, de una hija que había sido criada como mi nieta, de una mujer que vivía bajo un nombre falso en la casa de mi hijo. ¿Qué quiere de mí?, pregunté finalmente. Ayuda, respondió Pascual simplemente. Acceso. Una oportunidad de reconectar con mi hija sin destruir su mundo. Y tal vez una oportunidad de ayudarla a usted también. ¿Ayudarme cómo? Señora Delia, usted ha sido sistemáticamente alejada de su familia por una mujer que vive una mentira. Una mujer que no puede permitir que nadie se acerque demasiado porque su casa de naipes se derrumbaría. Pero juntos, con la verdad de nuestro lado, podemos cambiar esta situación. La ironía no se me escapó. Durante meses había sentido que algo estaba mal, que había fuerzas trabajando contra mí que no podía entender. Y ahora resulta que tenía razón. No era paranoia. No era exageración. Era una madre protegiendo secretos que podrían destruir la vida que había construido sobre mentiras. ¿Qué está proponiendo exactamente? Un test de ADN, dijo Pascual sin dudarlo. Es la única manera de probar definitivamente que Lidia es mi hija. Pero necesito acceso a ella para hacerlo. Y ahí es donde usted entra. No voy a usar a una niña inocente en un juego de adultos, dije firmemente. No estoy pidiendo que la use. Estoy pidiendo que me ayude a recuperar a mi hija y a exponer la verdad. Lidia tiene derecho a conocer a su padre biológico.
Usted tiene derecho a saber la verdad sobre la mujer que ha estado manipulando a su familia. Me levanté de nuevo y fui hasta mi jardín a través de la ventana. Las flores seguían floreciendo, ajenas al drama humano que se desarrollaba dentro de la casa. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Esto es demasiado. Por supuesto, dijo Pascual, comenzando a recoger los documentos. Pero señora Delia, hay algo más que debe saber. He estado observando durante meses, y Cristina está nerviosa. Algo la tiene asustada. Creo que sospecha que su pasado la está alcanzando. Si decide huir de nuevo, esta vez podría llevarse a ambas niñas. Esas palabras me golpearon como un rayo. La posibilidad de perder no solo a Lidia, sino también a Mariana, era insoportable. ¿Cuánto tiempo tenemos? No lo sé, pero no mucho. El otro día la vi comprando maletas nuevas. Pascual me dejó su tarjeta y una copia de todos los documentos. Llámeme cuando esté lista para hablar. Pero por favor, no demore demasiado. Cada día que pasa es un día más que mi hija crece sin conocer a su verdadero padre. Después de que se fue, me quedé sentada en mi sala, rodeada de evidencia de una vida que nunca había imaginado. Cristina no era quien decía ser. Lidia no era quien pensaba que era. Y yo había estado viviendo en una mentira cuidadosamente construida durante años. Pero por primera vez en meses, todo tenía sentido. La hostilidad de Cristina, su necesidad de controlar cada interacción, su pánico cuando yo hacía preguntas inocentes sobre su familia. No era solo una nuera difícil. Era una mujer desesperada protegiendo un secreto que podría destruir todo lo que había construido. Y ahora yo conocía ese secreto. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con esa información? Los siguientes 3 días fueron los más intensos de mi vida. Después de que Pascual se fue, me quedé sentada durante horas mirando los documentos que había dejado. Cada papel, cada fotografía, cada sello oficial confirmaba una verdad que era imposible de ignorar. Pero la abuela en mí necesitaba más que documentos. Necesitaba certeza absoluta antes de dar cualquier paso que pudiera afectar a las niñas. Llamé a Pascual esa misma noche. Señor Duarte, acepto ayudarlo. Pero lo haremos a mi manera, con mis reglas. Su suspiro de alivio era audible a través del teléfono. Gracias, señora Delia. ¿Qué necesita de mí? Toda la evidencia posible. Quiero ver cada documento, cada fotografía, cada prueba que tenga. Y quiero entender exactamente cómo planea hacer el test de ADN sin traumatizar a Lidia. Nos reunimos al día siguiente en mi casa. Pascual llegó con 2 maletas llenas de documentos, organizados cronológicamente en carpetas etiquetadas con cuidado meticuloso. He estado recopilando esto durante 4 años, me explicó mientras extendía todo sobre mi mesa del comedor. Cada pista, cada documento oficial, cada fotografía. Comenzamos con el certificado de nacimiento original de Lidia. Ahí estaba, claro como el día, Lidia Vázquez Duarte, padre, Pascual Duarte, madre, Cristina Vázquez. La fecha de nacimiento coincidía exactamente con lo que yo conocía como el cumpleaños de Lidia. ¿Cómo obtuvo este documento después de que ella desapareciera?, pregunté. Tengo derecho legal a obtener copias certificadas del certificado de nacimiento de mi hija, explicó Pascual. Es uno de los pocos derechos que no perdí cuando ella desapareció. Me mostró el certificado de matrimonio entre él y Cristina Vázquez, fechado 5 años antes de que ella llegara a nuestra ciudad. Nos casamos cuando ella tenía 23 años. Parecía una mujer normal, con ganas de formar una familia estable. Las fotografías eran devastadoras en su autenticidad. Cristina embarazada, radiante, sosteniendo la mano de Pascual sobre su vientre. Cristina en el hospital, agotada pero sonriendo, cargando a una bebé que era inconfundiblemente Lidia. Pascual enseñando a caminar a una pequeña Lidia en un parque que no reconocí. Cumpleaños, Navidades, momentos cotidianos de una familia normal y feliz. ¿Qué pasó?, pregunté, sosteniendo una fotografía donde los 3 se veían completamente felices. ¿Por qué se fue? Pascual se frotó la cara con las manos. Nunca lo entendí completamente. Los últimos meses antes de que se fuera, Cristina se había vuelto nerviosa, paranoica. Revisaba constantemente su teléfono, se sobresaltaba cuando sonaba el timbre.
Decía que sentía que alguien la estaba siguiendo. Alguien la estaba siguiendo. No que yo pudiera ver. Pensé que tal vez era depresión posparto tardía, o estrés. Sugerí que fuera a terapia, pero se negó. Decía que los terapeutas hacían demasiadas preguntas. Pascual me mostró la nota que Cristina había dejado. Una mañana me desperté y encontré esto en la mesa de la cocina. La nota estaba escrita en la letra de Cristina que reconocí inmediatamente. Pascual, necesito empezar de nuevo. No puedo explicarte por qué, pero mi pasado me está alcanzando y necesito proteger a Lidia. No trates de encontrarnos. Somos mejores sin ti. Sé. Su pasado la estaba alcanzando. Eso es lo que escribió. Pero yo conocía su pasado, o eso pensaba. Me había contado sobre su familia, sobre su exesposo en Guadalajara, sobre su trabajo anterior. Todo parecía normal. Pascual sacó otra carpeta. Pero después de que se fue, contraté un investigador privado. Y descubrimos que la mitad de lo que me había dicho era mentira. El investigador había descubierto que Cristina Vázquez había estado casada anteriormente con un hombre llamado Alfredo Márquez en Guadalajara. El patrón fue idéntico, explicó Pascual. Se casó con él, vivieron juntos 2 años, y luego desapareció una noche sin explicación. Alfredo nunca supo por qué se fue ni a dónde. ¿Hablaron con este Alfredo? Sí. Dijo que los últimos meses de su matrimonio, Cristina se había vuelto muy secretiva. Evitaba las reuniones familiares, no quería que la fotografiaran, se ponía nerviosa cuando llegaba correo a la casa. Un día simplemente se fue, dejando solo una nota similar. Esto pintaba un patrón perturbador. Cristina no era solo una mujer que había huido una vez. Era una mujer que había hecho esto múltiples veces, perfeccionando su técnica de desaparición y reinvención. ¿Alguna idea de por qué hace esto? El investigador tiene una teoría. Cree que hay algo en su pasado, algo anterior a todos estos matrimonios, que la persigue. Cada vez que se establece en algún lugar por mucho tiempo, ese algo se acerca, y ella huye. Pasamos horas revisando cada documento, cada fotografía, cada pista. Pascual había sido meticuloso en su búsqueda. Tenía registros de empleo, registros médicos, incluso registros escolares de Lidia de cuando vivía con él. Lidia era una niña muy inteligente, me contó, mostrándome reportes de una guardería. Hablaba muy claro para su edad, le encantaba cantar, siempre estaba preguntando por qué a todo. Esa descripción coincidía perfectamente con la Lidia que yo conocía. Era la más curiosa de mis 2 nietas, siempre haciendo preguntas, siempre queriendo entender cómo funcionaban las cosas. ¿Hay alguna posibilidad de que Lidia lo recuerde? Tenía 2 años cuando nos separamos. Algunos niños de esa edad conservan recuerdos fragmentados, especialmente de rutinas o canciones. Solía cantarle una canción de cuna específica todas las noches. ¿Cuál canción? Pascual comenzó a tararear suavemente, y mi corazón casi se detiene. Era la misma melodía que había escuchado a Lidia canturrear algunas veces cuando pensaba que nadie la estaba escuchando. Arroz con leche, me quiero casar, continuó Pascual. Pero yo la había modificado para que fuera más personal. Lidia con leche, se va a dormir, con su papito que la quiere aquí. Las lágrimas se acumularon en mis ojos. Lidia canta esa variación. Pensé que era algo que había inventado ella. No, dijo Pascual con voz quebrada. La inventé yo para ella. Es nuestra canción. Esa fue la evidencia que mi corazón necesitaba. Los documentos podían ser falsificados, las fotografías manipuladas, pero una canción de cuna personal que una niña de 2 años había recordado durante 4 años, eso no se podía inventar. Está bien, le dije a Pascual. ¿Cómo hacemos el test de ADN sin que Cristina se entere? Necesitamos una muestra de cabello o saliva de Lidia. Algo simple, no invasivo. El laboratorio que contraté puede trabajar con muy poco material. ¿Y cómo obtenemos esa muestra? Pascual había pensado en esto. Usted necesita encontrar una manera de pasar tiempo a solas con Lidia. Solo unos minutos. Un cabello del cepillo, un vaso del que haya bebido, incluso un chicle que haya masticado. Cualquier cosa con su ADN. Cristina nunca me deja a solas con las niñas.
Entonces tenemos que crear una situación donde no tenga opción. Pascual había observado la rutina familiar durante semanas. Los martes por la mañana, Cristina va al supermercado sola. Deja a las niñas en casa con Ricardo, pero él se va a trabajar alrededor de las 11. Hay una ventana de 30 minutos donde las niñas están solas. No voy a asustar a las niñas apareciendo sin anunciarme. No tiene que hacerlo. Puede llamar, decir que pasaba por el barrio y quiere saludar rápidamente. Ricardo le abriría la puerta. ¿Y si Cristina no está? Si Cristina no está, él no tendría razón para negarme la entrada. El plan era arriesgado, pero factible. ¿Qué pasa después de que obtengamos la muestra? El laboratorio puede tener resultados en 48 horas. Una vez que tengamos la confirmación científica, podemos decidir cómo proceder. Pascual me miró seriamente. Señora Delia, una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás. La verdad va a salir, y va a cambiar todo. Mi familia ya cambió, respondí. Ha estado viviendo una mentira durante años. Ya es hora de que la verdad salga a la luz. Esa noche, después de que Pascual se fue, me senté a planear cada detalle. El martes siguiente sería mi oportunidad. Tendría que ser perfecta en mi actuación, natural pero determinada, amorosa pero eficiente. Llamé a Ricardo el lunes por la noche. Hijo, mañana voy a estar cerca de tu barrio por la mañana. ¿Puedo pasar a saludar a las niñas rápidamente? Por supuesto, mamá. Pero Cristina va a estar en el supermercado, y yo tengo que salir al trabajo alrededor de las 11. No hay problema. Solo quiero darles un abrazo rápido. No me quedaré mucho tiempo. Perfecto. Ricardo no había puesto objeciones, no había consultado con Cristina, no había creado excusas. Por una vez, el timín había funcionado a mi favor. El martes por la mañana me vestí cuidadosamente, como una abuela normal visitando a sus nietas normales. Llevé pequeños regalos, caramelos, mi sonrisa de siempre. En mi bolso tenía una bolsa pequeña con cierre hermético, guantes de látex, y las instrucciones precisas del laboratorio sobre cómo recolectar y preservar muestras de ADN. Llegué a las 11:05. Ricardo estaba saliendo cuando toqué la puerta. Mamá. Perfecto, Timín. Las niñas están viendo caricaturas en la sala. Me dio un beso en la mejilla y se fue corriendo hacia su carro. Cristina regresa en 1 hora. No hagas travesuras, bromeó. Si él supiera. Entré a la casa que había visitado cientos de veces, pero esta vez con una misión que cambiaría todo. Mariana y Lidia corrieron hacia mí con sus sonrisas brillantes, ajenas al drama que se desarrollaba alrededor de ellas. Abuela, trajiste dulces. Por supuesto, mis amores. Durante los siguientes 20 minutos, jugamos, reímos, y hablamos como una abuela normal con sus nietas normales. Pero cuando Lidia fue al baño, aproveché para tomar 3 cabellos de su cepillo, que guardé cuidadosamente en la bolsa del laboratorio. Cuando me fui de esa casa, llevaba conmigo más que una muestra de ADN. Llevaba la evidencia que confirmaría o negaría todo lo que Pascual me había contado. En 48 horas, sabría con certeza científica si mi nieta era realmente mi nieta, o si era la hija perdida de un hombre que había estado buscándola durante 4 años. Esa noche llamé a Pascual. Misión cumplida, le dije simplemente. ¿Cuándo sabremos? Jueves por la tarde. Y señora Delia. Gracias. Sin importar lo que digan los resultados, gracias por darme esta oportunidad de saber la verdad. Pero yo sabía que los resultados confirmarían lo que mi corazón ya había aceptado. Lidia era hija de Pascual. Cristina había estado viviendo una mentira elaborada durante años. Y yo había estado siendo manipulada para proteger esa mentira. El jueves no podía llegar lo suficientemente rápido. Porque una vez que tuviera esa confirmación científica, finalmente tendría el poder para cambiar todo. El jueves por la tarde, cuando sonó mi teléfono a las 3:45, yo ya sabía lo que me iban a decir. Pero escuchar las palabras en voz alta fue como recibir un golpe en el pecho de todas formas. Señora Delia, es Pascual. Los resultados llegaron. Su voz temblaba ligeramente. Es positivo. 99.9% de probabilidad. Lidia es mi hija. Me senté en mi sillón favorito,
sintiendo como la confirmación científica se asentaba en mi alma como una piedra pesada. Lo sabía, murmuré. En mi corazón, ya lo sabía. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Pascual. Necesito tiempo para pensar. Esto no es solo sobre usted y Lidia. Esto va a destruir la vida de muchas personas, incluyendo la de una niña inocente que cree que Ricardo es su padre. Después de colgar, me quedé sentada durante horas, viendo cómo la luz del día se desvanecía lentamente a través de mis ventanas. Tenía en mis manos el poder de destrozar la vida de mi hijo, de cambiar para siempre la realidad de mis nietas, de exponer a una mujer que había construido una existencia entera sobre mentiras. Era un poder que nunca había querido tener. Pero también tenía la oportunidad de liberar a mi familia de una manipuladora, de reunir a un padre con su hija, de reclamar mi lugar legítimo como abuela. La pregunta no era si iba a usar esta información. La pregunta era cómo iba a usarla de la manera más sabia y menos destructiva posible. Esa noche llamé a mi hermana Elena. Elena, necesito tu consejo sobre algo muy serio. Le conté toda la historia, desde la humillación inicial hasta la revelación de Pascual y los resultados del ADN. Elena escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, hubo un largo silencio. Delia, me dijo finalmente, esta mujer ha estado jugando con la vida de todos ustedes como si fueran piezas de ajedrez. Ha manipulado a tu hijo, ha separado a una niña de su padre biológico, y te ha torturado psicológicamente durante años. No puedes permitir que esto continúe. Pero Elena, si expongo esto, voy a destruir el matrimonio de Ricardo. Su matrimonio ya está destruido, hermana. Está basado en mentiras. ¿Qué clase de matrimonio es ese? Elena tenía razón, pero eso no hacía que las decisiones fueran más fáciles. Además, continuó, piensa en Lidia. Esa niña tiene derecho a conocer a su verdadero padre. Tiene derecho a su historia real, a su identidad verdadera. Después de hablar con Elena, supe que tenía que actuar. Pero no iba a hacerlo impulsivamente. Si iba a confrontar a Cristina, lo haría de manera que me diera la mayor ventaja posible y que protegiera a las niñas del trauma innecesario. Llamé a Pascual a la mañana siguiente. Vamos a confrontar a Cristina, pero lo haremos siguiendo mis reglas. ¿Qué tiene en mente? Una cena familiar. En mi casa. Este domingo. Voy a invitar a Ricardo, Cristina y las niñas para una comida especial. Y usted va a aparecer como mi invitado sorpresa. ¿Está segura de que esa es la mejor manera? Es la única manera de controlar el ambiente. En mi casa, en mi territorio, con las niñas presentes para evitar que Cristina haga una escena dramática. Ella no podrá huir, no podrá mentir, y no podrá manipular la situación. Pascual estuvo de acuerdo, aunque pude escuchar el nerviosismo en su voz. Pasé el viernes y el sábado planeando cada detalle de esa cena como si fuera una campaña militar. Llamé a Ricardo el viernes por la mañana con mi voz más casual. Hijo, hace mucho que no tenemos una cena familiar todos juntos en mi casa. ¿Qué te parece si vienen el domingo? Puedo hacer mi famoso pollo a la plancha que tanto les gusta a las niñas. Me parece perfecto, mamá. ¿A qué hora? A las 6. Y dile a Cristina que no se preocupe por traer nada. Yo me encargo de todo. Ricardo parecía genuinamente feliz de que yo hubiera hecho la invitación. Probablemente pensaba que finalmente había aceptado la situación y me estaba esforzando por mejorar la relación con su esposa. Si él supiera lo que realmente estaba planeando. El sábado fui de compras, eligiendo cada ingrediente con cuidado. Quería que la comida fuera perfecta, no porque Cristina lo mereciera, sino porque quería que las niñas tuvieran una última comida familiar feliz antes de que su mundo cambiara para siempre. Compré todo lo necesario para hacer el pollo a la plancha, arroz con verduras, y el postre favorito de las niñas, flan de vainilla. También fui a la floristería y compré flores frescas para la mesa. Si iba a confrontar a la mujer que había estado manipulando a mi familia, lo haría con elegancia y dignidad. No iba a ser una confrontación gritona y dramática. Iba a ser una revelación tranquila, controlada, devastadoramente efectiva. Esa noche, llamé a Pascual para repasar el plan una vez más. Llegará a las 7, una hora después de que ellos lleguen. Eso me dará tiempo para que las niñas coman, se relajen y estén cómodas. Cuando aparezca, voy a presentarlo como un viejo amigo de la familia que quería conocer a mis nietas.
Y luego vamos a observar la reacción de Cristina. Si es tan culpable como sabemos que es, su cara la va a delatar inmediatamente. Y entonces tendremos nuestra apertura para presentar la evidencia. ¿Qué pasa si trata de huir? No puede huir. Su carro estará bloqueado por el mío en la entrada. Y no va a arriesgarse a crear una escena delante de las niñas. El domingo llegó con un cielo despejado y brillante, como si el universo hubiera decidido dar su bendición a lo que estaba a punto de ocurrir. Me levanté temprano y comencé a cocinar, poniendo todo mi amor y cuidado en la preparación. Podía ser la última comida que preparara para mi familia antes de que todo cambiara. Decoré la mesa con las flores frescas, saqué mi vajilla buena, la que solo usaba en ocasiones especiales. Puse música suave de fondo, creé un ambiente cálido y acogedor. Cualquiera que entrara a mi casa esa tarde pensaría que era una abuela feliz preparando una cena familiar normal. A las 5, ya tenía todo listo. La comida estaba en el horno manteniéndose caliente, la mesa estaba perfectamente puesta, y yo estaba vestida con mi mejor vestido azul marino, el que siempre me daba confianza. Me maquillé con cuidado, me peiné impecablemente. Si iba a librar la batalla más importante de mi vida, iba a hacerlo luciendo como la mujer fuerte que había decidido ser. Llamé a Pascual una última vez. Está listo. Tan listo como se puede estar para conocer a la hija que no he visto en 4 años. Su voz estaba llena de emoción contenida. Señora Delia, no puedo agradecerle lo suficiente por esto. No me agradezca todavía. Esperemos a ver cómo resulta todo. A las 6 en punto, escuché el carro de Ricardo en la entrada. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero mis manos permanecieron firmes. Este era el momento que había estado planeando durante días. No había vuelta atrás. Abrí la puerta con mi sonrisa de abuela perfecta. Mis amores. Las niñas corrieron hacia mí con sus abrazos entusiastas. Mariana llevaba un vestido rosado hermoso, Lidia tenía puesto un conjunto azul que hacía resaltar sus ojos. Se veían tan inocentes, tan felices, tan ajenas a lo que estaba a punto de ocurrir. Ricardo me dio un beso en la mejilla. Huele delicioso, mamá. Hacía mucho que no cocinabas para nosotros. Cristina entró última, llevando una botella de vino barato y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hola, Delia. Gracias por invitarnos. Gracias por venir, respondí, mi voz perfectamente neutral. Pasen, pasen. Todo está listo. Lo siguió hasta el comedor, observando a Cristina discretamente. Se veía tensa, como siempre cuando estaba en mi casa, pero no más de lo usual. Todavía no sospechaba nada. Perfecto. Durante la primera hora, todo transcurrió como una cena familiar normal. Las niñas charlaron sobre la escuela, Ricardo me contó sobre su trabajo, incluso Cristina participó en la conversación de manera superficial. Yo jugué mi papel de abuela anfitriona a la perfección, sirviendo la comida, haciendo preguntas apropiadas, manteniendo el ambiente ligero y cómodo. Pero todo el tiempo, mi mente estaba contando los minutos. A las 7:05, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Pascual. Estoy aquí. Procedo. Respondí discretamente. Dale 5 minutos más. A las 7:10, sonó el timbre. ¿Esperas a alguien más, mamá?, preguntó Ricardo, sorprendido. Ah, sí. Un viejo amigo que quería conocer a las niñas. Espero que no les moleste. Me levanté de la mesa con calma fingida. Vuelvo enseguida. Cuando abrí la puerta, Pascual estaba parado ahí con un ramo de flores y una expresión de nerviosismo mezclado con determinación. Buenas noches, Delia, dijo en voz lo suficientemente alta para que los otros pudieran escuchar. Gracias por invitarme. Por supuesto, Pascual. Pasa, quiero que conozcas a mi familia. Mientras caminábamos hacia el comedor, pude escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Este era el momento. No había vuelta atrás. En los próximos minutos, la vida de todos nosotros cambiaría para siempre. Y yo estaba lista. Cuando entramos al comedor, el silencio que se produjo fue tan profundo que pude escuchar el tic-tac del reloj de la pared. Ricardo se levantó educadamente, como siempre hacía cuando llegaba una visita. Buenas noches, dijo con una sonrisa cordial. Las niñas siguieron comiendo su flan,
curiosas pero no alarmadas por la presencia del extraño. Pero Cristina se había quedado completamente inmóvil. Su tenedor suspendido a medio camino hacia su boca, sus ojos fijos en Pascual como si hubiera visto un fantasma. El color se drenó de su rostro tan rápidamente que pensé que se iba a desmayar. Su reacción fue tan dramática, tan reveladora, que incluso Ricardo notó que algo estaba mal. «Cristina, ¿estás bien?», le preguntó a su esposa, quien seguía mirando a Pascual con una expresión de terror absoluto. «Te ves pálida». Ella parpadeó varias veces, como si tratara de convencerse de que estaba viendo una alucinación. Yo estoy bien», murmuró, pero su voz sonaba ronca, casi inaudible. «Permíteme presentarte», dije con mi voz más casual, como si no hubiera notado la reacción devastadora de Cristina. «Ricardo, niñas, él es Pascual Duarte, un viejo amigo mío. Pascual, ellos son mi hijo Ricardo, su esposa Cristina, y mis nietas Mariana y Lidia». Cuando pronuncié el nombre de Lidia, vi cómo Pascual luchó por controlar sus emociones. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas mientras miraba a la niña que había estado buscando durante 4 años. Lidia lo miró con curiosidad infantil, sin reconocimiento consciente, pero algo en su expresión cambió. Una pequeña arruga apareció en su frente, como si estuviera tratando de recordar algo muy lejano. «Mucho gusto», dijo Ricardo, extendiendo su mano hacia Pascual. «Cualquier amigo de mi madre es bienvenido en nuestra familia». La ironía de esas palabras era tan intensa que casi me hizo sonreír. Si Ricardo supiera que estaba dándole la bienvenida al verdadero padre de la niña que consideraba su hija. Pascual estrechó la mano de Ricardo con firmeza. «El gusto es mío. Delia me ha hablado mucho de su familia». Sus ojos se movieron hacia Cristina, quien ahora temblaba visiblemente. Especialmente de sus hermosas nietas. «¿Se conocen?». La voz de Cristina salió como un graznido. Había encontrado finalmente la capacidad de hablar, pero las palabras sonaban forzadas, desesperadas. «Tú y Delia se conocen desde hace mucho». «Nos conocimos recientemente», respondí antes de que Pascual pudiera hablar. «Pero sentí como si nos conociéramos de toda la vida». Es curioso cómo a veces uno se conecta instantáneamente con ciertas personas. ¿No te parece, Cristina? Ella asintió mecánicamente, pero sus ojos nunca se apartaron de Pascual. Podía ver su mente trabajando frenéticamente, probablemente calculando las posibilidades, evaluando si esto era una coincidencia terrible o si su pasado finalmente la había alcanzado. «Siéntate, Pascual», le dije, señalando la silla vacía que había preparado estratégicamente junto a Lidia. «¿Te sirvo un poco de flan? Las niñas dicen que es mi especialidad». Mientras le servía el postre, observé cómo Lidia estudiaba a Pascual con esa intensidad que solo tienen los niños. Había algo en su mirada, una conexión que ni ella misma podía explicar. «¿Cómo se llama usted?», le preguntó Lidia a Pascual con esa franqueza adorable de los niños. «Me llamo Pascual», respondió él, y su voz se quebró ligeramente al pronunciar las siguientes palabras. «Pero mis amigos muy especiales me dicen Papi Pascal». El tenedor de Cristina cayó al plato con un ruido metálico que resonó por todo el comedor. «Disculpen», murmuró, pero sus manos temblaban tanto que no podía recoger el utensilio. Ricardo la miró con preocupación creciente. «Amor, ¿segura que estás bien? Te ves muy nerviosa». Lidia inclinó la cabeza, estudiando a Pascual con más intensidad. «Papi Pascal», repitió lentamente, como si estuviera probando cómo sonaban las palabras. «Ese es un nombre gracioso». Luego, sin previo aviso, comenzó a canturrear suavemente. «Lidia con leche, se va a dormir». El resto de la canción murió en sus labios cuando vio la expresión en el rostro de Pascual. Él había comenzado a llorar silenciosamente, lágrimas corriendo por sus mejillas mientras miraba a su hija cantando la canción que le había enseñado años atrás. «¿Dónde aprendiste esa canción, mi amor?», le preguntó Pascual con voz temblorosa. Lidia se encogió de hombros. «No sé. Siempre la he sabido. A veces la canto cuando estoy triste o cuando no puedo dormir». Se quedó callada por un momento, luego agregó: «Siento como si alguien me la cantara cuando era muy pequeñita, pero no recuerdo quién». Cristina se puso de pie tan abruptamente que su silla se volcó hacia atrás. «Necesito aire», anunció con voz estrangulada. «Voy a salir un momento». Pero antes de que pudiera dar un paso,
Pascual habló con voz firme y clara. Cristina Vázquez. Esas dos palabras cayeron sobre la mesa como una bomba. Cristina se congeló completamente, su espalda rígida, sus manos convertidas en puños a los costados de su cuerpo. Ricardo miró confundido entre su esposa y Pascual. ¿Vázquez? El apellido de mi esposa es Morales. No, dijo Pascual, levantándose lentamente de su silla. Su apellido es Vázquez. Y ella es mi exesposa. Y Lidia es mi hija. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo miró a Pascual como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Mariana dejó de comer su flan, sintiendo la tensión aunque no entendiera las palabras. Y Lidia siguió mirando a Pascual con esa expresión de casi reconocimiento que partía el corazón. Eso es imposible, dijo Ricardo finalmente. Cristina es mi esposa desde hace 8 años. Lidia es mi hija. ¿Usted está confundido o...? No estoy confundido, interrumpió Pascual. Sacó una carpeta de su chaqueta y la puso sobre la mesa. Tengo certificados de nacimiento, certificados de matrimonio, fotografías y resultados de ADN que lo prueban. Cristina se giró lentamente para enfrentar la mesa. Su rostro había pasado del terror a una especie de resignación desesperada. Pascual, susurró, y en esa sola palabra había años de culpa, miedo y reconocimiento. ¿Cómo me encontraste? Busqué durante 4 años, respondió él. 4 años sin saber si mi hija estaba viva, si estaba bien, si alguna vez la volvería a ver. Contraté detectives, revisé cada base de datos, seguí cada pista. Sus ojos se endurecieron. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste robarte a nuestra hija? Ricardo se puso de pie, su confusión transformándose en algo más oscuro. Espera un momento. ¿De qué están hablando ustedes dos? Miró a su esposa con una expresión que nunca le había visto. Cristina, ¿quién es este hombre? Por primera vez en años, vi a Cristina sin máscaras, sin mentiras cuidadosamente construidas, sin manipulaciones sutiles. Era solo una mujer atrapada en una red de engaños que finalmente se había cerrado a su alrededor. Ricardo, yo puedo explicar. Explica entonces, dijo él, y su voz tenía un filo que no había escuchado antes. Explícame por qué este hombre dice que eres su exesposa. Explícame por qué dice que Lidia es su hija. Se sentó pesadamente en su silla. Explícame por qué tu apellido no es realmente Morales. Cristina miró alrededor de la mesa, buscando una salida que no existía. Sus ojos se posaron en mí, y por un momento vi un destello de la ira que había estado dirigiendo hacia mí durante años. Tú hiciste esto, me dijo con voz venenosa. Tú lo trajiste aquí. Tú planeaste todo esto. Yo solo quería una cena familiar, respondí con calma. Tú eres quien trajo las mentiras a esta mesa. Me incliné hacia adelante. ¿Cuántas otras mentiras hay, Cristina? ¿Cuántas otras vidas has destruido con tus desapariciones? No tienes derecho, gritó ella, perdiendo finalmente el control. No sabes por lo que he pasado. No sabes por qué tuve que irme. Entonces dinos, dije. Dile a tu esposo por qué te robaste a una niña de 2 años de su padre. Dile por qué has estado viviendo bajo un nombre falso durante 8 años. Las niñas comenzaron a asustarse por los gritos. Mariana se acercó a Ricardo, buscando consuelo, mientras que Lidia siguió mirando a Pascual con esa conexión inexplicable. ¿Usted es realmente mi papá?, le preguntó con la inocencia brutal de los niños. Pascual se arrodilló junto a la silla de Lidia, sus ojos llenos de amor y dolor. Sí, mi niña hermosa. Soy tu papá. Te he estado buscando durante mucho tiempo. Extendió su mano cautelosamente, y para sorpresa de todos, Lidia no se alejó. En cambio, tocó su mano con curiosidad. ¿Por qué no vivía conmigo?, preguntó ella. Porque tu mamá te llevó lejos cuando eras muy pequeñita, respondió Pascual gentilmente. Pero nunca dejé de buscarte. Nunca dejé de amarte. Ricardo se había quedado callado, procesando la magnitud de lo que estaba descubriendo. ¿Cuántos años tiene Lidia?, le preguntó a Cristina. 6, respondió ella automáticamente. ¿Y hace cuánto que me conoces? 8 años. Entonces, cuando nos conocimos, tú ya tenías una hija con otro hombre.
La realización llegó a él lentamente. Me mentiste desde el primer día. Todo este tiempo, he estado criando a la hija de otro hombre mientras su verdadero padre la buscaba desesperadamente. Cristina comenzó a llorar, pero ya no eran lágrimas de víctima. Eran lágrimas de una mujer que sabía que su casa de naipes había colapsado finalmente. Ricardo, yo te amo. Amo nuestra familia. Todo lo que hice fue para protegernos. ¿Protegernos de qué?, gritó él. ¿De la verdad? De este hombre que claramente ama a su hija. Se puso de pie, caminando hacia la ventana. ¿Qué otras mentiras hay? Mariana es realmente mi hija. Sí, gritó Cristina. Mariana es tuya. Eso nunca fue mentira. ¿Cómo puedo creerte? ¿Cómo puedo creer una sola palabra que salga de tu boca después de esto? Fue en ese momento que supe que había ganado. No había satisfacción en la victoria, solo tristeza por todo el dolor que se había causado. Pero también había alivio. Finalmente, la verdad estaba saliendo a la luz. Finalmente, Pascual podría conocer a su hija. Finalmente, mi familia sería libre de las manipulaciones de esta mujer. Creo que deberían irse, dije suavemente. Todos necesitamos tiempo para procesar esto. Miré a Pascual. Pero Pascual se queda. Tiene 4 años de conversaciones pendientes con su hija. Cristina miró alrededor de la mesa una última vez, buscando algún aliado, alguna manera de recuperar el control. Pero no había ninguna. Su reino de mentiras había caído, y todos podían ver a la emperatriz sin ropa. Esto no ha terminado, me dijo mientras recogía su bolso. No voy a permitir que me quiten a mi hija. No es tu decisión, respondió Pascual firmemente. Lidia tiene un padre biológico que tiene derechos legales. Y ahora que la he encontrado, nunca más la voy a perder. Mientras Cristina salía de mi casa, arrastrando a un Ricardo confundido y herido detrás de ella, me quedé sentada en mi comedor con Pascual, Lidia, y los pedazos de una verdad que finalmente había sido revelada. La guerra había terminado. Y por primera vez en años, había ganado el lado correcto. Los días que siguieron al confronto fueron como ver un terremoto emocional desenvolverse en cámara lenta. Ricardo no regresó a casa esa noche. Me llamó desde el hotel donde se había quedado, su voz quebrada y llena de confusión. Mamá, necesito entender lo que pasó. ¿Cómo supiste sobre Pascual? ¿Por qué no me dijiste nada? Porque necesitabas escuchar la verdad de sus propios labios, le expliqué. Si yo te hubiera contado la historia, habrías pensado que estaba inventando cosas para deshacerme de Cristina. Hubo un silencio largo. Tenías razón, admitió finalmente. Probablemente no te habría creído. Cristina había empacado sus cosas y se había ido a casa de su hermana con Mariana, pero había dejado a Lidia. No puedo llevármela, le había dicho a Ricardo entre lágrimas. Ahora que Pascual la encontró, sabe que no puedo huir otra vez. Los tribunales me la quitarían de todas maneras. Pascual se quedó en la ciudad, alquilando un pequeño apartamento cerca de mi casa. Los primeros encuentros con Lidia fueron cuidadosos, gentiles, llenos de paciencia infinita. Él entendía que para ella, él era un extraño que afirmaba ser su padre, mientras que Ricardo era el único papá que recordaba. No quiero confundirla más de lo que ya está, me dijo Pascual el tercer día, después de haber pasado la tarde jugando con Lidia en mi jardín. Ella necesita tiempo para procesar todo esto. Pero algo hermoso estaba sucediendo. Cada día que pasaban juntos, Lidia parecía más cómoda con él. Sus instintos de niña la guiaban hacia una conexión que su mente consciente no podía explicar. Ricardo venía a visitarnos cada día después del trabajo. Al principio había tensión entre él y Pascual, pero gradualmente, a medida que veían cómo Lidia respondía naturalmente a su padre biológico, la hostilidad se transformó en una especie de respeto mutuo. Usted la ama de verdad, le dijo Ricardo a Pascual una tarde mientras observaban a Lidia enseñarle a Pascual cómo cuidar las plantas de mi jardín. Siempre la he amado, respondió Pascual. Cada día durante 4 años, me preguntaba si estaba bien, si era feliz, si me recordaba. Ella habla de usted en sus sueños, admitió Ricardo. Desde esa primera noche, ha estado diciendo, Papi Pascal, mientras duerme. Es como si una parte de ella siempre hubiera sabido que usted existía. La situación legal se resolvió más rápido de lo esperado.
Pascual tenía documentación sólida de su paternidad, y Cristina no luchó contra la custodia compartida. Sus abogados le habían explicado que con su historial de identidades falsas y desapariciones, tenía pocas posibilidades de ganar en tribunal. Solo quiero que Lidia sea feliz, fue lo único que dijo en la mediación familiar, según me contó Ricardo. Y quiero que Mariana pueda seguir viendo a su hermana. Era la primera declaración genuinamente desinteresada que había escuchado de ella en años. 2 semanas después del confronto, Ricardo regresó a casa pero pidió que Cristina se quedara en otro lugar por un tiempo. Necesito pensar, me explicó. Necesito entender qué partes de nuestro matrimonio fueron reales y cuáles fueron actuación. Mariana estaba confundida por toda la situación, pero se adaptaba con la flexibilidad que tienen los niños. Lidia tiene 2 papás ahora. Me preguntó una tarde mientras hacíamos galletas juntas. Lidia tiene a Ricardo, que la crió y la ama, y a Pascual, que es su papá biológico y también la ama, le expliqué. A veces las familias son complicadas, pero lo importante es el amor. ¿Eso significa que tengo 2 abuelas también?, preguntó, refiriéndose a mí y a la madre de Cristina. Significa que tienes muchas personas que te aman, le dije, abrazándola. Y eso nunca es malo. El momento más hermoso llegó 3 semanas después del confronto. Era un domingo por la tarde, y toda nuestra nueva configuración familiar estaba en mi jardín. Ricardo jugaba con Mariana en el columpio que había instalado años atrás. Pascual estaba enseñándole a Lidia cómo plantar semillas de girasol. Y yo estaba preparando limonada fresca para todos. Abuela, me llamó Lidia, corriendo hacia mí con las manos llenas de tierra. Papi Pascal dice que los girasoles crecen hacia el sol. Es verdad. Es verdad, mi amor, le respondí, limpiándole las manos con una toalla. Siempre buscan la luz. Como yo encontré a mi papi, dijo ella con esa sabiduría simple que tienen los niños. Él estaba buscando la luz, y yo era su luz, y finalmente nos encontramos. Los ojos de Pascual se llenaron de lágrimas cuando escuchó esas palabras. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi sillón favorito con una taza de té, reflexionando sobre todo lo que había cambiado. Mi casa volvía a llenarse de risas de niños. Mi teléfono sonaba con invitaciones genuinas, no con pedidos desesperados de servicios de niñera. Ricardo venía a visitarme porque quería, no porque se sentía obligado. Y por primera vez en años, me sentía como Delia Rosales otra vez. No como una abuela tolerada, sino como una matriarca respetada. No como un problema que resolver, sino como una solución que había estado ahí todo el tiempo. La ironía no se me escapaba. Cristina había trabajado tan duro para mantenerme alejada de las niñas, y al final, su secreto había sido lo que me devolvió mi lugar en la familia. Su manipulación había sido su propia destrucción. Pero no sentía satisfacción vengativa. Solo sentía alivio. Alivio de que la verdad hubiera salido a la luz. Alivio de que Pascual hubiera encontrado a su hija. Alivio de que Ricardo estuviera aprendiendo a confiar en su propio juicio otra vez. Y sobre todo, alivio de que mis nietas, ambas, estuvieran creciendo en un ambiente de honestidad en lugar de mentiras cuidadosamente construidas. El teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era Elena, llamando para su chequeo semanal desde que toda la situación había explodido. ¿Cómo van las cosas, hermana? Van bien, le dije, y por primera vez en mucho tiempo, lo dije con completa honestidad. Van muy bien. Me alegra escucharte sonar como tú misma otra vez, me dijo Elena. Durante un tiempo pensé que habías olvidado quién eras. Nunca lo olvidé, le respondí. Solo necesitaba que otros recordaran quién soy. Esa noche dormí profundamente, sin ansiedad, sin nudos en el estómago, sin esa sensación constante de estar caminando sobre cáscaras de huevo. Dormí como una mujer que había luchado por su familia y había ganado. Como una abuela que había recuperado su lugar legítimo en la vida de sus nietas. Y cuando desperté a la mañana siguiente, escuché voces en mi jardín. Miré por la ventana y vi a Pascual y Lidia regando juntos las semillas de girasol que habían plantado. Ella le estaba contando sobre su escuela, y él escuchaba cada palabra como si fuera la más importante del mundo. Era una nueva vida. Una vida construida sobre verdad en lugar de mentiras. Y era hermosa. 6 meses han pasado desde aquella cena que cambió nuestras vidas para siempre. Mientras escribo estas líneas,
puede escuchar a Lidia cantando en el jardín esa canción que Pascual le enseñó cuando era bebé, pero ahora con nuevas estrofas que han inventado juntos. El sonido de su risa se mezcla con el canto de los pájaros, creando una sinfonía de vida que pensé que nunca volvería a escuchar en mi casa. Ricardo finalmente se divorció de Cristina hace 3 meses. Fue un proceso doloroso pero necesario. No puedo vivir preguntándome qué otras mentiras hay, me explicó una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. No puedo construir un futuro sobre los cimientos de tantas mentiras del pasado. Tiene razón. Un matrimonio sin confianza no es un matrimonio. Cristina se mudó a otra ciudad con Mariana, pero acordaron una custodia que permite que las hermanas se vean cada 2 fines de semana. Al principio pensé que sería complicado, pero las niñas han manejado la situación con una gracia que nosotros los adultos podríamos aprender. El amor verdadero siempre encuentra la manera de sobrevivir, incluso en circunstancias difíciles. Pascual se estableció permanentemente aquí. Consiguió trabajo en una empresa local y compró una casa pequeña a solo 3 cuadras de la mía. Lidia pasa las noches entre la casa de Ricardo y la de Pascual, pero almuerza conmigo casi todos los días después de la escuela. Se ha vuelto nuestra tradición especial, esos momentos donde me cuenta sobre sus clases, sus amigos, sus sueños. Abuela, me dijo hace unos días mientras comíamos sándwiches en el jardín, tú siempre supiste que papi Pascal era mi verdadero papá. La pregunta me tomó por sorpresa, no porque no la esperara, sino porque aún me asombra la intuición de los niños. No siempre, le respondí honestamente. Pero cuando lo conocí, supe que había algo especial entre ustedes dos. A veces el corazón sabe cosas que la mente aún no entiende. Ella asintió como si esa explicación tuviera perfecto sentido. Mi corazón sabía, dijo simplemente. Por eso no me asusté cuando apareció en tu casa. Ricardo ha comenzado a salir con alguien nuevo, una mujer llamada Hilda que trabaja en su oficina. Es diferente a Cristina en todos los sentidos importantes, transparente, honesta, directa. La primera vez que la trajo a casa, observé cómo interactuaba con las niñas. No había manipulación, no había juegos psicológicos, solo calidez genuina. ¿Qué opinas de Hilda?, me preguntó Ricardo después de esa primera visita. Opino que es una mujer que dice la verdad, le respondí. Y después de todo lo que hemos pasado, eso es lo más valioso que puede ofrecer. Pascual y yo hemos desarrollado una amistad hermosa. Nos hemos convertido en co-conspiradores en el cuidado de Lidia, compartiéndonos anécdotas, coordinando horarios, celebrando juntos cada pequeño logro de ella. Nunca podré agradecerte lo suficiente, me dice constantemente. No solo me devolviste a mi hija, me devolviste mi vida. Pero la verdad es que él también me devolvió algo a mí. Me devolvió el propósito, el sentido de pertenencia, la certeza de que soy una pieza importante en esta familia. Durante meses me había sentido como un mueble viejo que todos querían mover al desván. Ahora sé que soy la base sólida sobre la cual esta nueva configuración familiar puede construirse. La semana pasada, Lidia trajo a casa un dibujo que había hecho la escuela para el Día de la Familia. Era un árbol genealógico, pero no como los tradicionales. Era un árbol real, con ramas que se extendían en diferentes direcciones, y en cada rama había puesto a una de las personas importantes en su vida. Ricardo en una rama, Pascual en otra, Mariana en una tercera, Hilda en una cuarta. Y en el tronco del árbol, sosteniéndolo todo, había dibujado a una figura con cabello gris y una sonrisa grande. Esa eres tú, abuela, me explicó. Tú eres lo que mantiene a toda la familia junta. Ese dibujo está ahora enmarcado en mi sala, en el lugar donde antes tenía una fotografía de toda la familia en tiempos más simples pero menos honestos. Prefiero esta nueva versión de nosotros. Es más complicada, sí, pero es real. Y la realidad, por difícil que sea, siempre es mejor que la mentira más bonita. He aprendido que el amor verdadero no es silencioso y complaciente. El amor verdadero pelea por la verdad, defiende lo correcto, y se niega a aceptar migajas cuando merece el banquete completo. Durante años pensé que ser una buena madre y abuela significaba no causar problemas, no hacer preguntas incómodas, aceptar cualquier tratamiento con tal de mantener la paz. Estaba equivocada. Ser una buena madre y abuela significa proteger a tu familia, incluso cuando esa protección requiere valentía. Significa decir la verdad, incluso cuando la verdad es dolorosa. Significa luchar por tu lugar en la mesa,
no mendigar por las migajas que caen al suelo. Cristina me enseñó una lección valiosa, aunque no era la que ella pretendía. Me enseñó que hay personas en este mundo que ven la bondad como debilidad, que interpretan la paciencia como permiso para abusar. Me enseñó que a veces la persona que más daño te hace es la que mejor conoce dónde dirigir los golpes. Pero también me enseñó que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Que las mentiras, por cuidadosamente construidas que estén, eventualmente colapsan bajo su propio peso. Y que cuando eso sucede, las personas íntegras permanecen en pie mientras que los manipuladores quedan expuestos. Hoy, mientras veo a mis nietas jugar en el jardín que plantamos juntas, me doy cuenta de que soy exactamente donde pertenezco. No en los márgenes de la vida de mi familia, rogando por atención y respeto. En el centro, donde siempre debía haber estado. Anoche, Pascual me trajo una fotografía que había encontrado entre sus cosas viejas. Era de Lidia cuando tenía 1 año y medio, sentada en su regazo, ambos sonriendo a la cámara. «Quiero que tengas esto», me dijo, «porque gracias a ti, volveremos a tomar fotografías como esta». Y es verdad. Este fin de semana vamos a tomar fotografías familiares nuevas. Todas las configuraciones posibles. Ricardo con las niñas, Pascual con Lidia, las hermanas juntas, los 3 adultos con las 2 niñas. Y sí, también algunas donde aparezco yo sola con mis nietas. Porque soy su abuela, merezco estar en esas fotografías, y nadie volverá a hacerme sentir lo contrario. Mi historia no es única. Sé que hay muchas mujeres, especialmente en nuestra edad, que están viviendo situaciones similares. Mujeres que sienten que han sido empujadas a los márgenes de sus propias familias. Mujeres que aceptan migajas de respeto porque tienen miedo de quedarse sin nada. A esas mujeres les digo, ustedes valen más de lo que les han hecho creer. Su experiencia tiene valor. Su amor tiene peso. Su lugar en la familia no es negociable, es un derecho ganado con años de sacrificio y cuidado. No acepten ser tratadas como invitadas en la vida de sus propios hijos. No permitan que nadie las haga sentir como si pidieran demasiado cuando solo piden respeto básico. Y si alguien trata de borrarlas de su propia historia familiar, luchen. Luchen con inteligencia, con estrategia, con dignidad, pero luchen. Porque al final del día, la familia verdadera se construye sobre amor y respeto mutuos. Y ustedes, queridas amigas, merecen ambos. ¿Y ustedes? ¿Han sentido alguna vez que alguien trató de borrarlas de su propia historia? ¿Han tenido que luchar por recuperar su lugar en la familia que ayudaron a construir? Sus historias importan, sus experiencias tienen valor, y me encantaría escuchar cómo han navegado estas aguas difíciles. Porque todas merecemos ser más que una nota al pie en la historia de nuestras familias. Todas merecemos ser protagonistas de nuestras propias vidas.